el Shulchan Aruch, en el Siman Tav Chavtet, está escrito que 30 días antes de la fiesta de Pesach se empiezan a estudiar las halajot de Pesach para prepararse likrat el Hag, porque toda mitzvah necesita de un preparativo. Si la persona no se prepara para la mitzvah, pierde el valor de la mitzvah. Y por eso el Mishnah Berurah escribe que nahagú en todos los mekomot, que en el Shabbat antes de la fiesta de Pesach se hace la derashá de Shabbat Agadol, para que todo el tzibur se prepare, porque habemos algunos que no nos alcanzamos a preparar durante los 30 días antes del Hag. Por lo menos el Rab del Makom da una derashá para preparar al tzibur antes de la fiesta de Pesach. Y lo mismo, antes de Yom Kippurim y Hag Sukkot, se hace una derashá en el Shabbat anterior a Yom Kippurim, que se llama Shabbat Shuvah, para hablar sobre los temas de la Teshuvah que son tan importantes, que la persona se prepare para que pueda obtener el mejor provecho de Yom Kippurim y de los Aser Yemei Teshuvah. Y es el tam de esta derashá de Shabbat Shuvah, que es un preparativo likrat Yom Kippurim. En el Sefer Hibur HaTeshuvah del Meiri explica y dice así: a partir de Rosh Chodesh Elul empiezan en muchos lugares a hacer selihot. ¿Cuál es el motivo de estos selihot que se hacen a partir de Rosh Chodesh Elul? Dice el Lashon del Meiri: Raúl le agdim le arbot tefilá betahanunim. Es correcto adelantarse a hacer tefilot hanunim, ulorera levavot, para despertar los corazones de Teshuvah antes de Rosh Hashanah. Así como se dice Dorshim alajot Pesach, con la Pesach Shloshim Yom 30 días antes. Por lo tanto, Raúl le agdim belidrosh binyan hayom. Hay que empezar a estudiar las alajot del día un tiempo antes. Que dele orer al Yanea Yom para hablar de los temas tan importantes del día de Rosh Hashanah Yom Kippurim. Y por eso existe ese minhag de hacer selihot. Que de shu machshavotem zakot venekiyot, para que los pensamientos, las machshavot de cada persona estén limpias, estén puras, antes de llegar a estos días de Aguía, cuando llegue el día de Rosh Chodesh, cuando llega el día de Rosh Chodesh Elul, la persona empieza con tahará a prepararse. Y así, por lo tanto, va a haber un Elul betará benichnas Tishrei bikdusha, para que la persona llegue a Tishrei con qué, con kedusha. Hay una madregá que se llama tahará, purificarse, y hay una madregá más alta que es la kedusha. La persona, si no puede directo brincar y saltar a la kedusha sin antes pasar por el paso de la tahará. Por lo tanto, se requieren esos 30 días antes de Rosh Hashanah, empezar para que los levavot, los corazones, las machshavot, los pensamientos empiecen a purificarse. Y así la persona hace un Tishrei, hace un Elul be tahará, para poder hacer un Tishrei bikdusha. Y es el motivo de todas las derashot y los shiurim que toda la gente asiste en estos días para prepararse y tomar la mejor parte de estos días tan importantes. Y ese es el tam de la derashá que se da en muchos lugares en Shabbat Shuvah para prepararse likrat Yom Kippurim. El Maharal Miprag, él explica otro punto importante y dice que todas las cosas de Kedushá que una persona obtiene en la semana, los días de Hol no tienen la fuerza para que la persona pueda tener ese avance. Tienen que nacer en el Shabbat anterior. Y para que haya un día de Seder de Pesach, que es el Yom HaGeulah, se necesita que un Shabbat antes la gente empiece a prepararse. Se necesita un Shabbat Agadol para que haya un Yom HaGadol. Igualmente, se necesita un Shabbat Shuvah para que después de eso la persona pueda llegar a Yom Kippurim, que va a ser durante uno de los días de la semana. Porque si la persona no hace esa ajaná en el Shabbat anterior, es muy difícil obtener todos los beneficios que dan los Hagim, toda atzlahá ruhanit.
que si todo éxito espiritual que obtiene la persona durante la semana tiene que nacer en el Shabbat anterior. Y así escribe el Lashon del Maral Miprag. Vejena Shabbat Shlifnei Yom Kippurim. El Shabbat antes de Kippur, Nikra se llama Shabbat Teshuvah. Que Yom Kippurim atid liot behad mimei Shavua. Yom Kippurim que va a caer en uno de los días de la semana Shel Harab. Kohou, su fuerza es su Yom Teshuvah le Israel Hashavim el Hashem Hamisha Inuyim. Es el día de la Teshuvah que a Israel se abstiene de las 5 cosas materiales. Ube tefilot, y con las tefilot, ube beji, betseaká. Pero todo esto tiene que ser con la kavaná que tzrijale azot de Shabbat akodem. Necesitamos que el Shabbat anterior beitorerut akoach mitzidenu, lifol bazei torerut bemala. Y por lo tanto, si no se hace esto en Shabbat antes, no se obtiene la ma'alá importante. Vezot naseh al-yedei shemekablim Israel alehem bechol libam, con todo su corazón, beshabbat akodem lashuv el HaKadosh Baruj Hu behazaká. Quiere decir, es la importancia que cada uno y uno tiene que asistir a su Betaknes, su Betamidrash, para escuchar palabras de Itorerut en Shabbat antes de Yom Kippurim, porque para que hagamos un día Kadosh en la semana, el próximo jueves de la próxima semana, se necesita que haya un Shabbat anterior de Ajaná, de preparativo, porque Shabbat Kodesh es el que da la fuerza para que el Yehudí pueda entrar en este mundo, en el mundo de la Teshuvah. Ad kedei kach es tan importante esto, que en el Tur, en el Simán Tav Resh Bet, dice así: Benoagim bisfarad, y acostumbran, está hablando de una costumbre hace 500, 600 años, en los Mekomot donde vivían los Sfaradim, Shegam be Shabbat, que gam en el Shabbat antes de Kippur, Marvim lomar selihot betahanunim, aumentan a decir selihot tahanunim. Dice el Tur, Veanita mía, yo me sorprendo al minagam de esta costumbre. Sharé en merim be Shabbat. En Shabbat no se hacen tefilot especiales, ni hay selihot, ni hay viduim antes en Shabbat. ¿Sí? Y por lo tanto, yo creo, dice, Ubeashkenaz eno agimken. Pero trae el Tur que el minhag era en Sfarad, que hacían selihot de Tahanunim en Shabbat antes de Yom Kippurim. Y escribe el Bet Yosef, Benoagim bisfarad, que marvim. Y dice, me sorprendo de esta costumbre. La halajá es en merim de Shabbat. En Shabbat no se hacen tefilot ni tahanunim. Pero me parece a mí explicar cuál es el motivo de ellos, porque hay una halajá que matrim be Shabbat arir shikifua oivim o shatfua nahar. Una ciudad que fue atacada. Están los enemigos destruyendo, matando a parte de Am Israel. O un río que se desbordó. En ese caso, ya que es Davar Nahutz, es algo que es muy apremiante y es necesario leitpalel. Así pasa que el Rambam, que se hacen tefilot en el que, en afiro que sea en Shabbat. Dice, por lo tanto, estos días que el hombre está junto al Gmar Din, está junto a que va a terminar su Din en el día de Yom Kippurim. Y aparte, que son Yemea Teshuvah, que la tefilá nishmet yoter, la tefilá se escucha más en estos 10 días, más que los más días del año. En lejadabar nahutz yoter mizeh. No hay algo más apremiante que esto. Y por lo tanto yo creo que el minaki anciano en Sefarad, dice el Bet Yosef, es correcto. Así como cuando hay un davar nahutz, algo muy apremiante, como Oivim, que Ikif, una ciudad, como un río que se desbordó, se hacen tefilot en que afirmo en Shabbat. Ahora, que es un tiempo que la tefilá se escucha más fácil, que atshuvá kalale itkabel, veabonot krobnim dimahot, y aparte la persona está cerca del Gmar Din, ya estamos casi cerca del día que se va a firmar en los libros del Shamaim, Sifrei Hayim, Sifrei Metim. Entonces, por lo tanto, sí es importante, sí, que se haga esa tefilá. Y al final dice el Bet Yosef, pero actualmente, en Haolam Nagul Omar Selihot Tahanunim Beshabbat Ze. Ya la costumbre
es que ya no lo hacen. Pero vemos, originalmente sí existía ese minhag. Quiere decir que afilo en Shabbat hacían Selihot Betahanunim. Y si nos damos cuenta, para los sefaradim quedó algo. Nosotros decimos en Shabbat Avinu Malkenu. Ashkenaz no dice, porque lo me bakshim serajab en qué, en Shabbat. Pero vemos que de ese minhag original que decían Selihot Betahanunim en Shabbat, quedó algo, quedó todavía un remes de ese inyan tan importante de hacer que a un tefilot en Shabbat lifnei Yom Kippurim, para demostrarle al tzibur qué tan ajuz, qué tan importante, qué tan apremiante es que todos asistan al Betakneset en este Shabbat. ¿Para qué? Para aprender, para estudiar, para recibir sijot de musar, para leorer de talebabot. Esa es la importancia tan grande que tiene este Shabbat, que se llama Shabbat Teshuvah, que afilu hubieron épocas en las que habían Selihot Betahanunim en este día de Shabbat Shuvah. Nos estamos preparando, que es la parte principal del Shabbat Shuvah, la Haná, el preparativo, Likrat hacia Yom Kippurim. Yom Kippurim no es solamente un día que nosotros hacemos vidui, que nosotros ayunamos, que nos apartamos de todas las cosas materiales, ¿sí? No solamente es eso. Yom Kippur es un día que nosotros nos elevamos a categorías muchísimo más altas que la persona tiene. Llegamos a la madrigá, a la categoría de malachim. Por eso hay una alajá que en los Selihot de Yom Kippurim se dice el pasuk Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed en voz alta. Y todos conocemos que durante el año, en el Kriyat Shema, cuando está este pasuk, se dice en voz baja, no lo decimos en voz alta. ¿Y cuál es el motivo? Este pasuk lo dijo Jacob Avinu cuando se reunió con sus hijos antes de que él falleciera. Y sus hijos le dijeron, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Y él contestó el pasuk Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ya que esa es la Shirah, el cántico de los malachim, durante el año nosotros no tenemos el permiso de decirlo en voz alta. Solamente lo decimos en voz baja para recordar que hubo una época en la que Jacob Avinu llegó a esa categoría que un humano pudo decir ese pasú. Pero en Yom Kippurim, que nosotros nos elevamos a una categoría de malachim, entonces se nos permite decir esa shirah. Vemos que en el día de Yom Kippurim no es solamente un día de ayuno, no es solamente un día de teshuvah, no solamente es un día de hacer viduyí, no es solamente un día de llorar y pedir por decretos buenos, que sea un zardit bueno para todo Klal Yisrael, para todo el mundo, para todas las personas, sino también es un día de italut, es un día que la persona tiene que aprovechar. ¿Para qué? Para elevarse, llegar a una madrigá altísima. Eso es el Hidush Yom Kippurim. ¿Y cuál es la madrigá altísima? Que sea un día que el humano siente que no necesita comer. El hombre, por ser gashmi, por ser material, tiene que comer. Esa es parte de la naturaleza humana. Pero hay un día en el año que el Yehudí, ¿cuál es el din? No quiere comer. No siente esa necesidad por la madrigá tan grande. Es un día tan importante para nosotros que nosotros nos elevamos a la madrigá de malachim, que lo matim lanu lejol. Es algo que no corresponde para lo que somos nosotros. Y afirmo que la persona se siente débil, la persona siente la necesidad, pero lo matim lejol, por la madrigá tan alta que tiene el Yehudí, que se eleva a madregot gebohot, lo matim lejol, es el inyan de Yom Kippurim, que es muy hashub. ¿Cuál es el inyan que nosotros nos elevamos como malachim? El Ramjal, en su Sefer Derech Hashem, él explica de la importancia de todos los días de decir el Kriyat Shema. Él habla sobre el tema de las tefilot, de las berajot que hacemos diariamente, y habla sobre el tema del Kriyat Shema. Al Kriyat Shema, ¿cómo se le llama? Se le llama Kabbalat
ol malchut shamayim, que nosotros recibimos el yugo del cielo, reconocemos que Hashem es el rey del mundo, el que dirige el mundo, ol malchut shamayim. Y explica el Ramjal y dice así, que existen dos situaciones en la humanidad. Una situación es que Malchutó Yitbaraj, el reinado del cielo de Hashem, Nodat, es conocida por todos, Umodim Bakol Beruav, todos la aceptan. Cuando sucede esto, dice, Nimtzaba Beruim Kol Tov Bechol Shalva. Entonces el mundo tiene todo lo bueno y tiene la paz. Porque ese es el Olam Betikuno, es el mundo cuando está en un matzab de que funciona correctamente. Y así se la son. Shekasher Malchutó Yitbaraj Shemo Nodat, cuando el Malchut Shamayim es conocido, Umodim Bakol Beruav, y todos los Beruim lo reconocen a él, Nimtzaba Beruim Kol Tov Bechol Shalva, en todos está el bien y la paz. Beabarajá mitrabet baem, y la verajá se aumenta, Uslomá mitgadel, y el shalom se hace grande. Pero ¿qué pasa cuando los esclavos, los humanos, se rebelan contra Kadosh Baruj Hu y no se subyugan a él y no aceptan el malchut de Hashem? Kol tov haser, todo el bien falta en el mundo. Ve'ahoshem mitgaber ve'ara sholetet, la oscuridad se hace grande y el mal domina en el mundo. Quiere decir que a Kadosh Baruj Hu maspía, él manda tová o lo contrario al mundo, depende si el Malchut Shamayim es reconocido por los humanos o no es reconocido. Y esa es la importancia de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, como ustedes analizaron en las tefilot que dijimos, la parte principal es decir una verajá que se llama Malchuyot, que reconocemos que Hashem es el rey en el mundo. Melech al kol haaretz. El iñán de Malchuyot es porque una vez al año, que es el día de Rosh Hashanah, Akadosh Baruj Hu se descubre un poco en el mundo. Akadosh Baruj Hu está oculto. Y él se descubre un poco y descubre Malchutó Yitbaraj, y es la oportunidad que nosotros le pedimos a él que se descubra completamente. Entonces es el día que Akadosh Baruj Hu barre la basura del mundo y manda la Tová al mundo, porque Am Israel reconocemos Malchutó Yitbaraj. Y al yedé que nosotros reconocemos Malchutó Yitbaraj, mitrabea Tová, y la shalva, la paz, llega al mundo en el día de Rosh Hashanah. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí?, todos los días cuando mekablim el Kriyat Shema. El Kriyat Shema es Hashem Elokeinu Hashem Echad. Mekablim, ¿cómo se llama esa mitzvah? Lekabel ol malchut shamayim. Es lekabel el yugo del cielo. Y por medio de eso viene la verajá al mundo. Pero hay un día al año que es Rosh Hashanah, en el cual se hace de una forma muy fuerte. Así como existe la mitzvah de recordar Yetziat Mitzrayim todos los días del año, en la mañana y en la noche. Ani Hashem Elokechem asher hotzeiti etchem meretz Mitzrayim. Pero hay un día al año, que es la noche del Seder de Pesach, en la que nosotros le transmitimos a nuestros hijos y se hace más fuerte este tema, les saper el Sipur Yetziat Mitzrayim, que es una vez al año que hacemos una bomba atómica de Yetziat Mitzrayim, porque eso es la emuná, la fe de Am Israel. La mayoría de las mitzvot están basadas en Yetziat Mitzrayim. Es algo que se hace todos los días del año, pero un día del año se hace de una forma superlativa. Lo mismo, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, recibir el reinado del cielo. Se hace todos los días del año, Kriyat Shema, en la mañana en Shahrit y en la tarde, en la noche en Arvit. Pero hay un día del año que se llama Rosh Hashanah, que se dice la tefilá de Malchuyot, que reciben Malchut Shamayim para que Hashem mande la verajá a todo el mundo. Ese es el inyan de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Pero todo el año, incluyendo Rosh Hashanah, lo hacemos a medias. Porque el pasuk de Baruch Shem Kevod Malchutó Leolam Vaed no lo podemos decir en una forma abierta, legalot, esa forma. Dice el Ramjal, por lo tanto, ya que cuando Am Israel se hacen fuertes en este tema de recibir Malchut Shamayim bien la verajá, y cuando no lo opuesto, tiene que haber un día al año, que es el día de Yom Kippurim, para que este tikkun, este arreglo se haga completo. Y así dice el Lashon del Ramjal, Veomnam, la tikkun agadol hazeh, este tikkun grande que hacemos durante todo el año,
y Haber se tiene que unir Tikkun Aher, otro Tikkun, que es la alabanza del Pasuk Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que solamente, y la Kavaná de este Pasuk es de que todo depende de Hashem Yitbaraj, Kevod Malchuto, es eterno, Leolam Vaed. No existe ni una mella en el Kavod de Hashem. Lo que pasa es que nosotros no podemos llegar a entenderlo. Solamente dice, los malachim, ellos pueden llegar a entender en la tierra, batachtonim, en el mundo terrestre, en Adabar Nishlam, nunca se puede hacer ese tikkun, porque todavía nosotros los humanos no estamos shlemim completos. Y el mal está revuelto con el bien. Be'aram itare baem, ve'lo itaru mimenu, y no se han purificado de esto. Be'kaviachol, en kevodoy yitbaraj, mitgadel baem karaui. Entonces el kavod de Hashem no se puede elevar a la máxima categoría, porque el humano, por más tzaddik que sea, tiene revuelto Tov con Ra. Mimela, ese pasuk no se puede decir, porque lo matim a un Ben-Adam. El Ben-Adam no puede decir eso, solamente a Malachim, porque ellos, mitzad tikun, meshavhim shebanze, pueden decir esta alabanza, porque están en la madrigá más alta, pero en la tierra, no se puede decir eso, porque no son propicios para que sobre ellos pose esa ashpa del cielo, que puedas decir ese pasuk. Tienes todavía que algo que eres de carne y hueso. Dicen los hajamim que afirmó Moshe Rabbenu, él llegó solamente a las 49 categorías Memtet Share Kedusha. Lo máximo es las 50. Moshe Rabbenu no pudo llegar. Dice, ¿por qué? Porque tenía el cuerpo. Y el cuerpo, que es materia, no le permite al hombre a elevarse lo máximo. ¿Qué diremos nosotros? Si Moshe Rabbenu no pudo llegar a los Hamishim Share Kedusha, el mundo sí llega a los Hamishim Share Tumá, pero a los Hamishim Share Kedusha no puede llegar el mundo, porque somos nosotros que somos terrestres. Pero Jacob vino en una ocasión en su vida, cuando estaba a punto de fallecer, él pudo llegar y dijo, Begilui, esa Hasagá. Y por lo tanto, dijeron los hajamim, que en el año la digan los Yehudim en voz baja. ¿Por qué? Porque no es real que el Yehudí puede llegar a entender. Pero hay un día al año que nosotros nos elevamos. Y dice, Beninza, Shemitzidenu, Enan Reoyim Leñanase, el hombre no es Raúl para esto. Era solamente un poquito de esto. Y por lo tanto, nosotros lo decimos solamente Behashai, con excepción en Yom Kippurim. Shemitalim bo Israel en Madrigata Malachim, suben a la categoría de los Malachim. Y como ya lo expliqué yo, quiere decir que Am Israel en el día de Yom Kippurim no solamente ayunamos, no solamente hacemos Teshuvah, no solamente hacemos Vidui, no solamente lloramos, no solamente pedimos que nos escriba Hashem Besefer HaHayim Be'Shalom, sino mitalim, nos elevamos en una madrigá grande. Para eso hay que prepararse. Para eso existe Shabbat Shuvah, para eso existe Hacer Yemet Teshuvah, para eso existen los Selihot, para que el judío se vaya preparando poco a poco y va a llegar un día que el mal no está revuelto con nosotros y somos rehuim de decir ese pasuk en voz alta, en los Selihot, en el Kriyat Shema, en Ana Bejoah. Y así dice el Ramjal, esa es la categoría Yom Kippurim. Quiere decir que Yom Kippurim es un día que nosotros, Menakim, nosotros nos limpiamos de toda la basura que hay en el mundo. Y el mundo, Joser, otra vez regresa y puede haber un año más. Por eso dice en el Sefer HaHinuch que al día de Rosh Hashanah él le llama Yom Kiyumo Shel Olam. Es el día que sostiene al mundo. Así le llama, Yom Kiyumo Shel Olam. Dice, ¿por qué? Dice, si no hubiera Rosh Hashanah y Yom Kippurim, y se juntarían las Averot de 2, 3, 4, 5 años, el mundo se acabaría. Y Akadosh Baruj Hu cada año hace Rosh Hashanah y Yom Kippurim y limpia las Averot y puede la persona de nuevo, sí, y el mundo a volver a empezar. Y para entender esto, voy a decir un mashal que escribió el Hazon Ish cuando se acercó con él, el Mashgiach, sí,
de una yeshiva se acercó con él a hacerle una pregunta. Dice, yo en mi yeshiva, yo veo que los bajurim, cuando llegan los días de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippurim, reciben Hizuk y se hacen mejores y cambian y Teshuvah. Regresa después, pasan los 40 días y todos otra vez a la misma situación. Ya no regresamos a lo mismo. Dice, yo me siento como desilusionado. Ese Hizuk casi no sirve de nada. ¿Qué caso tiene que lo hacemos y nos esforzamos y mitpalelim? Regresa el Zman en Rosh Chodesh Heshvan, otra vez lo mismo. Dijo el Hazon Ish, no te preocupes. A Kadosh Baruj Hu también le gusta el Hizuk de 1 minuto. El Hizuk que hace un Yehudí en 1 minuto es importante, es muy hashud. Y te voy a dar un mashal para que entiendas. Una vez estaba un marinero que tenía su barco y tenía ese mecate con el que amarraba el barco del muelle para que no se le vaya. Estaba ya todo muy sucio, muy desgastado. Agarró el mecate, lo tiró, compró uno nuevo, amarró el barco, lo echó al agua, lo amarró del muelle. Y le dice a su amigo, no entiendo, ¿para qué lo cambiaste? Otra vez lo volviste a ensuciar. Otra vez volviste a echarlo al agua, con el agua sucia, llena de petróleo. Otra vez lo mismo. Se ríe el marinero y le dice, tú no entiendes. Si yo dejara el mismo mecate que puse hace 5 años, en unos meses iba a tronar y el barco se iba a perder. El barco se iba a ir de aquí, ya lo íbamos a perder. Yo lo cambio de vez en cuando. Se vuelve a ensuciar, pero me dura otros 5 años. Si yo no lo cambiaría cada vez, me iría más lejos. Le dijo el Hazon Ish, por eso sirve ese Hizuk de qué? Ese Hizuk que hacemos cada año, porque Hashem es más inteligente que nosotros y sabe que esos Hizukim nos hace que poco a poco nosotros nos acerquemos, que no nos alejemos tanto, si no llegaría un día que se rompería la cuerda. Por eso le llama el Sefer Ahinuch al día de Rosh Hashanah, Yom Kiyumo Shel Olam, porque entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim, Mekaimim, sostienen al mundo. El mundo puede continuar y puede seguir, porque Akadosh Baruj Hu quita las averot. Y para entender un poco más, podemos ver lo que escribe el Ramjal en su Sefer Derech Hashem sobre el tema de Yom Kippurim, y dice así: Omnam Inyan Yom Kippurim es un día que preparó a Don Baruj Hu Dios le Israel Yom Echad, un día al año. Shevot yeh teshuvah kalal leitkabel. La teshuvah es fácil de aceptarse. Todo el año es muy difícil. En hacer y de teshuvah es muchísimo más fácil. Pero en Yom Kippurim es kalal leitkabel. Es fácil de recibirse. Ve'avonot krovim limahot. Y las averot son muy cercanas de ser borradas, las van a quitar del libro de tu historia, ya no van a aparecer que tú las hiciste. De Ainu, le taquen kola kilkulim shenasu al yedehem, y arreglamos todas las cosas incorrectas, los kilkulim, que hicieron las averot de nosotros. Ulasir kola hoshesh shenitgabe al yedehem, y quitamos toda la impureza, la oscuridad que se hizo por causa de ¿qué? Por causa de las averot. Ulashiva Shavim el madregata Kedushá, y regresamos a todos para que regrese a la madregada de la Kedushá Beakurba y estar acercados el Abid Barash Mashem Shenitrahaku Mimena, que nos alejamos de ella al Yedeh Hatotem por medio de los Saberot. Vamos a enumerar cuántas cosas dice aquí el Ramjal que Yom Kippurim tiene segulá. Tiene segulá, número 1, ¿para qué? Que teshuvah kalal leitkabel. La teshuvah es fácil de aceptarse. Número 2, los abonot krovim limahot. Son fácil de ser ¿qué? De ser borrados. Tercero, se arreglan todos los kilkulim que hicieron las averot. Las averot del hombre repercuten. No es que en los olamot el yonim hacen, como vamos a explicar más antes en la sijá, hacen kilkulim. En Yom Kippurim los kilkulim se arreglan. 4, quitar todo el Hoshe, una oscuridad espiritual que se hizo fuerte por las averot. 5, regresar a todos a la categoría de la Kedushá
y acercarnos a Hashem Yitbaraj, que nos alejamos de las averot que nosotros hicimos. Y por lo tanto, esas 5 cosas, ¿cómo se obtienen? Akadosh Baruj Hu alumbra con su fuerza, una luz espiritual, y por medio que nosotros hacemos los 5 inuyim, mekablim esa luz, y esa luz nos hace que la teshuvah escalar y kabel, y todo se recibe y todo se puede hacer. Por lo tanto, Rosh Hashanah es el Yom Kiyumo Shel Olam, y Yom Kippurim es el día de la Ashlamá, es el completo. Cuando acaba Rosh Hashanah, cuando acaba hacer Yom Teshuvah, es algo que tiene un principio y tiene un fin. El principio Rosh Hashanah y el final es Yom Kippurim, y uno mashlim al otro. Por lo tanto, está escrito en el Piyut, que dice un Tane Tokef, Beyom Rosh Hashanah nichtavim, o Yom Kippurim nechtamim. En Rosh Hashanah se escriben y en Yom Kippur se hace la firma. Un cheque, yo te hago un cheque y no te lo firmo. ¿De qué sirve? Necesita la firma. Pero también hay que escribir el cheque. Sí. Y tiene que tener fondos. En Rosh Hashanah el cheque se escribe, en Yom Kippurim es el día que el cheque se firma. Se hacen los tikkunim. Eso es lo que dijimos. Yom Kippurim no es solamente un día de ayunar, un día de kaparat abonot. No es solamente un día que la tumá desaparece del mundo. Es un día que nosotros mitalim nos elevamos. Llegamos a la madrigá, a la categoría de los malachim, que podemos leasig, entender el pasuk, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, que el Kavod de Hashem, el Malchut de él es eterno, el reinado de él. Y por medio de eso viene toda la Tová al mundo. Quiere decir que nosotros, con nuestras tefilot que nosotros hacemos en Yom Kippurim, los viduyim, el ta'anit, las demaot, el kal nidre, el tefilat neilá, el Hashem Elohim, el Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que nosotros hacemos en este día, nos elevamos a una madrigá de malachim, porque en realidad nosotros somos malachim en realidad. Nada más que en el año nos disfrazamos de algo que no es. Dice el Magid Midubna, un mashal, que una vez había un zoológico que se murió el león. Y un zoológico sin león no es zoológico. Entonces no conseguían un león. Entonces al dueño del zoológico se le ocurrió que unas personas se disfrazaran de león y que le hicieran de verdad de león para que la gente entrara al zoológico. Y venían y le hacían muy bien. Le hacían como león y de repente se comían a una persona. Venía otro, se lo comían a otro. Una vez estaban cansados los 2 leones, le dice uno al otro, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, ya me quiero quitar el disfraz. Y el público escuchó y le dice el público, falso, no es león. Los leones no hablan. Si hablan son humanos. Fueron con el jefe del zoológico y dijeron que le regresaran las entradas. No puede ser, los leones no hablan. Les dijo el dueño del zoológico, ¿qué? ¿Ustedes los han visto todo el año? Se han comido hasta personas. ¿Qué no son leones? A ver, ¿cómo rugen? Parecen como unos leones que verdaderos. ¿Qué? Porque una vez en el año hablaron, por eso dejan de ser ¿qué? Leones. ¿Qué le contestaron? No. Si hablan, son humanos, no son leones. Si a Israel un día al año dicen Baruch Shem Kevod Malchut Olam y son malachim, es porque somos malachim siempre. Nada más que nos disfrazamos en el año de humanos y a veces nos comemos a algunos compañeros. A veces hacemos cosas incorrectas, pero el metziut del Yehudí en el día de Yom Kippurim es como un malach. Porque si llegamos a madrigá de malachim en Rosh Hashanah, esa es la esencia. Por eso dice el Midrash sobre el pasuk en Teilim, Yamim yutzaru velo echad bahem. Hashem creó muchos días y a Hashem le interesa un solo día. Y dice el Midrash, ¿cuál es lo echad bahem? A él le interesa un día, de Yom Kippurim. Quiero Hashem ve al Yehudí como es en Yom Kippur y es el verdadero Yehudí. En el año estamos disfrazados. El materialismo, las tabot olamas de las tentaciones, todas esas cosas nos hacen a nosotros que actuemos de una forma incorrecta.
Pero entre más nosotros nos acerquemos a Hashem Yitbaraj, sí, en Yom Kippurim, esa creva, ese acercamiento a Borolam en Yom Kippurim nos eleva para que durante todo el año nos alejemos un poco menos de la madrigá de Malachim. Por eso cuando al final de la tefilá de Yom Kippurim decimos Hashem Elohim 7 veces, ¿saben? Al final de Neilá dicen por qué es eso, porque acompañamos a Hashem que estuvo aquí en la tierra a los 7 cielos. Primero Hashem Elohim sube al primer raquía, Hashem Elohim sube al segundo raquía, Hashem Elohim sube al tercer raquía, sube al séptimo raquía, se fue, nos vemos Hashem hasta el próximo año. Pero el que es un poco inteligente, cuando va a despedir a su gran amigo al aeropuerto, le dice, ¿sabes qué? Si quieres, yo te puedo cargar tus valijas y te acompaño a ti en el vuelo. El que es inteligente en el final de Yom Kippurim acompaña a Hashem por lo menos al Requía Rishon y puede vivir en el año en una madregá de ser un poco menos material, ser un poco menos terrestre. Esa es la madregá de Yom Kippurim que algunos tzadikim que hay en el mundo se la llevan para el año. No estar en la madregá de Baruch Shem, pero sí elevarse en este día tan hashub. Una de las cosas principales que nosotros hacemos en el día de Yom Kippurim es el vidui. Y de eso voy a tratar de explicar la mitzvah de vidui en lo que resta de esta sijá, la importancia de que la persona hace la confesión con Akadosh Baruj Hu y dice, An Hashem hatati aviti pashati, hatanu avinu pashanu, reconocemos las faltas que nosotros hacemos. Es un ikar muy importante en Yom Kippurim, la mitzvah del vidui. Y hacemos 10 veces vidui en Yom Kippurim, 2 veces en Arvit, 2 en Shahrit, 2 en Musaf, 2 en Minha, 2 en Neilá, y aparte hacemos vidui en el Seder Abodá, marcamos los korbanot. La mitzvah de vidui es algo central dentro del día Yom Kippurim. Y así como el shofar es central en la fiesta de Rosh Hashanah y la matzah en Pesach y el ulav en Sukkot, sí, la mitzvah de vidui es la parte que es central en el día de Yom Kippurim. Pero el mundo está equivocado y no entendemos nosotros qué es el vidui. Pensamos que es un análisis que hace una persona con uno mismo. Como a veces una persona va con un psicólogo, con un psiquiatra y hace un autoanálisis, se analiza a la persona y la persona cambia y la persona ve su conciencia, ve su pensamiento, analiza sus actos y dice voy a cambiar. Nosotros pensamos que es el vidui. Vamos a ver que el vidui no es solamente una confesión de las averot que hace la persona. En la mitzvah de vidui, el Rambam escribe así, en el Perek Aleph Alajá Aleph de Alajot Teshuvah, Kol mitzvah sheba Torah, todas las mitzvot de la Torah, que una persona, imabar Adam alahad men, si uno traspasó cualquier mitzvah, habló la shonara, comió hazir, hizo hilul shabbat, si comió hametz, cualquiera verá que la persona hizo, ben bezadón, tanto se lo hizo adrede, ben bishga, lo hizo sin querer, que se hace teshuvah, cuando tiene que hacer teshuvah, veyashub mehetó y se arrepiente de su falta, hayab leidvadot, tiene que hacer la confesión, lifnei el baruchu, delante de Hashem. Shenemar, como dice el pasuk, veisho isha ki yasu mikol hatot adam, vidvadu et hatatam asher asu, ze vidui devarim. Dice el Rambam que el vidui tiene que ser lifnei Hashem, no tú con tu ser mismo, con acaso. Es una cosa que se hace entre dos. Existen situaciones en la vida del Yehudí que el Yehudí omed bifnei Hashem, se para delante de Hashem. Todos conocen. La tefilá que hacemos diariamente, Hashem, sefatay tiftah, por favor, ábreme mis labios, sufilla guite y la teja. Mi boca va a decir tu alabanza, Baruch atah,
Le hablamos en segunda persona, no en tercera persona. La persona en la tefilá, Omed Bifnei Hashem. Cuando el Yehudí trae un corbán al Bet HaMikdash, también era Omed Bifnei Hashem, se para delante de Hashem. Cuando el Yehudí llega a la categoría de decir Shirah, como en el Halel, que alabamos a Hashem, el Halel es Bifnei Hashem. Hay una categoría todavía más alta. En el día de Rosh Hashanah, cuando decimos Malchuyot, que nosotros reconocemos que Hashem es el rey del mundo, dice el Ashon de la Gemara, que Hashem nos dijo, Imbru lefanai malchiyot, digan delante de mí los malchiyot, lefanai. No basta decir malchiyot, tiene que ser lefanai. Tienes que sentirte que estás delante de Hashem y le dices, te reconozco como el rey y por lo tanto te corono en el día de ¿qué? De Rosh Hashanah. Entonces los Hasidim le llaman al día de Rosh Hashanah Yom HaKoronatzia, el día de la coronación. Que el Yehudí corona, le pone la corona a Boreolam y lo reconoce como el rey. Entonces es Lifnei Hashem. El Vidui es Lifnei Hashem para nuestro dolor. Todos los demás matzavim son matzavim muy alegres. Una tefilá ante Hashem, un corbán delante de Hashem, una shirá delante de Hashem. ¿Qué hacen? Mamlichim Hashem delante de Hashem. En el Vidui escribe el Rambam, Hayab leidvadot lifnei Hael Baruchu, delante de Hashem. Eso nos enseña que es algo mutuo. Cuando una persona tiene una discordia con su esposo y platican, es algo mutuo. No es alguien solo que hace el arreglo. Se ve que esto es un piyus, es en contentarnos, que la relación se dañó. No es yo solo que yo me porté mal. El hecho que yo me porté mal provocó que la relación se deterioró y por lo tanto tienes que parar delante de Hashem para restablecer la relación por medio del piyus que hace la persona. Entonces, no es solamente un hashbon hanefesh que hace la persona, sino la persona tiene que leitrazot de arreglarse con Hashem por medio de que él reconoce su saberot y se da cuenta que se rompió la relación. Pero ¿quién es el responsable? Yo. A veces cuando se rompe la relación entre una pareja, ¿qué es el responsable? El 99.99 de los casos son los dos. Aquí el 100% de los casos somos nosotros, los humanos. Mitzad Hashem Yitbaraj, no hay un rompimiento de la relación y por eso en el Vidui decimos primero, Ana Hashem, por favor Hashem, necesito hablar contigo. Es la primera parte del Vidui. Ana Hashem, todo el Vidui. Como está en todos los Sidurim, el Harim, empezamos. Ana Hashem Elokeinu Elokei Avotenu, Tavo lefaneja tefilatenu, que llegue nuestra actividad delante de ti. Ana Hashem demuestra que es una plática, una reconciliación. Y después decimos las palabras, Shenu Azepanim Ukshorev. No somos nosotros descarados ni de cabeza dura. Reconocemos que nosotros somos los que rompimos la relación y hay que restablecerla. Vidui es restablecer el nexo que hay entre el Yehudí, entre el Ben Adam y Akadosh Baruj Hu. Y primero que todo, saber que es algo que vamos a hacer juntos. Número 2, que nosotros reconocemos que el responsable de esta rotura del nexo es el Ben Adam, porque los actos de nosotros provocaron que se deteriore este kesher, esta unión. Entonces tenemos que leodot, que quien kilkel el yahas, el Ben Adam. Pero hay una palabra muy importante a la hora del vidui que dice así, Tabol lefaneja tefilaten, que llegue delante de ti nuestra tefilá. ¿Cuál tefilá? Eso no es una tefilá. Tabol lefaneja, tenía que haber dicho Tabol lefaneja, que el vidui de nosotros, Canidé que está hablando aquí, el nusach del mahazor, del sidur, que nosotros cuando hacemos el vidui, también hacemos una tefilá delante de Akadosh Baruj Hu, para poder restablecer nosotros, para poder restablecer el inyan de qué, el inyan hashub
de la relación con Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, cuando se hace el vidui, por lo menos cuando digo An Hashem, Hatati, Aviti, Pashati, tiene que la persona estar parada, porque la amidad es parado, porque Ata Omed Lifnei Hashem, frente a Hashem. Cuando tú dices Kriyat Shema, cuando dices Pesuké de Zimbra, puede estar sentado. En la amidad, que la persona Omed Lifnei Hashem se para y hace la persona la tefilá, Omed Lifnei Hashem. El Rambam dice, una de las 5 cosas que me akevim la tefilá, que hacen que la tefilá no sea aceptada, es que tú no sientes que Ata Omed Lifnei Hashem. Tienes que saber que los pedidos estás delante de él, no hay ningún intermediario, es Baruch Atah Hashem en segunda persona. El vidui también tienes que entender que es Lifnei Hashem, que vienes a restaurar el rompimiento del nexo y que tú eres, que yo soy el culpable de eso. Por lo tanto, dice el Shulchan Aruch, en Hot Kippur, Siman Tav Resh Zayin, Tzarich leitvadot meomed parado. Y aun cuando escucha del Hazán, en la Hazara, el vidui, afirmo que estás sentado en la Hazara, cuando dice el vidui te tienes que parar. Porque es cuando la persona Omed está parado, la persona Lifnei Hashem. La pregunta es, ¿cuál es esa tefilá que le decimos a Hashem? Por favor, Hashem Yitbaraj, cuando yo hago el vidui, te estoy pidiendo a ti, tabole faneja, que llegue delante de ti, tefilatenu, la tefilá de nosotros. Ya sé que estoy hablando contigo. Quiero restaurar el nexo que tenemos. Yo soy el culpable. No soy keshor, no soy de cabeza dura, de que no entiendo. Yo soy el responsable. Cuando hay un problema entre 2 personas, en el 90% de los casos, yo te echo la culpa y tú me echas la culpa a mí. Por eso nunca nos ponemos de acuerdo. Porque cada uno cree que el otro es el culpable. Así es el teba, la naturaleza del hombre. Con Akadosh Baruj Hu el hombre está convencido de que la teshuvá de la persona, el restablecimiento es cuando la persona reconoce, yo diría, a lo mejor con sus palabras es cuando más el yudí tiene que llorar. Yo rompí por mi kishui orev, rompí esta relación. ¿Cómo es posible que hice todo lo que te voy a contar ahorita, te voy a platicar, para que me avergüence cuando yo diga lo que hice? Pero la pregunta, y ese es el yesod del vidui, ¿cuál es la tefilá que le decimos a Hashem Yitbaraj? Tabole faneja tefilatenu, que llegue la tefilá de nosotros delante de ti. Rabbenu Yonah, en el Sefer Shareh, en su Sefer Shareh Teshuvah, tiene 20 pasos de la Teshuvah. ¿Sí? Otros rishonim son 3 pasos. La Teshuvah es arrepentirse del pasado, hacer vidui de barim, confesarse y recibir que en el futuro voy a cambiar. Rabbenu Yonah habla de 20 categorías, que es más específico. Una de las 15 es a tefilá. ¿Cuál es la tefilá? A tefilá. Yitpalel el Hashem, que le pida a Hashem, vivaker rahamim, que le pida misericordia, le japeret kol abonotav, que le perdone todas sus averot. Esa es la tefilá. La haratá, el arrepentimiento. Eso es tekabel la haratá. Porque en el momento cuando el yudí hace vidui, ¿quién modé? El que mitharet. Si para mí estuvo bien hecho, ¿por qué tengo que hacer vidui? Yo no voy a hacer vidui de las cosas que son correctas. Entonces, explica Rabbenu Yonah que el vidui es el shoresh de la haratá, del arrepentimiento. Y puede ser que no llegues a la categoría de decir que vas a cambiar en el futuro. Ese es otro shlav, es otra etapa en el inyan del vidui. Pero ahorita es la haratá. Y el vidui es una prueba que el yudí mitharet. Y dice Rabbenu Yonah sí, tiene que leitpalel, levakesh rahamim delante de Hashem, que le perdona todas sus abonot. Como dice el pasuk en Osea, ese pasuk lo vamos a leer Shabbat en la Haftará. ¿La Haftará de qué? La Haftará de Shabbat Shuba es en Osea, Shuba y Sead Hashem me lo queja. Y dice el pasuk, que hu imagen de barim, beshubo el Hashem. Tomen ustedes cosas y hagan teshuvah con Hashem. Imbruela, díganle a él, kol tisabón de kachtón shalma parim sefaten. Vamos a explicar este pasuk. Dice Rabbenu Yonah, ¿qué es que hu imagen de barim?
Zeiniana Vidui. El Naví le dice, lo primero que tienes que empezar es haciendo el Vidui, reconocer que hiciste la falta y tú eres el culpable. Zeiniana Vidui. Y explica aquí el Mefaresh que es Inyana Vidui, que a Haratá y Bijala Vidui, que a Mitvade, el que Mitvade, Mitharet. Y después dice el Pasuk, Imru elav, díganle a Hashem, Kol Tisabon. ¿Qué es Kol Tisabon? El Pasuk está invertido. El Pasuk tiene que decir, Tisakolabon. Perdona todas las saberot. El Naví dice en el Pasuk, Kol Tisabon. Perdona que todas las saberot que hicimos. Es la Harata. No es solamente que la persona se arrepiente de lo que hizo, sino pide perdón, pide disculpas. Es otra nekudá. Un punto es el reconocer yo me arrepiento. Si yo tenía un dinero muy valioso y lo invertí en un lugar y se perdió todo el dinero, ¿cuánto yo mitharet, cuánto me arrepiento de haber hecho eso? Si yo podía regresar el tiempo y meterme en el túnel del tiempo, me regresaría y no lo invertiría así. Eso es haratá. Actos que una persona hizo. Fui en una carretera y choqué. Mejor hubiera ido por la otra, pero ya no puedo regresar el tiempo. Pero si yo podía haberlo hecho, no lo hubiera hecho. Eso es el lineal de la haratá. Pero después de la haratá, la persona, dice aquí el pasuk, que cuando la persona hace la tefilá, dice, Imbruelav kol tisabon, perdona que todas las saberot, que el Yehudí mitharet de la saberot y mitvayesh de lo que hizo, se avergüenza de eso y tiene yagón y se siente mal por hacerlo. Eso es la primera parte de la tefilá que le pedimos a Hashem, recibe el vidui que hicimos y recibe la haratá que nosotros hicimos. Voy a hacer una interrupción aquí y no voy a explicar la segunda parte del pasuk porque eso viene hasta el final. Dice después Rabbeinu Yonah, pero hay otra tefilá que tiene que hacer el Baal Teshuvah, y para que te entiendas, te voy a dar un mashal. Yo tengo un amigo que toda la vida me hizo 1000 favores. Yo cuando tuve una oportunidad le hice lo peor. Y está muy sentido. Como te di todo. Tú eres lo que eres por lo que te di. Y ahora me quedaste mal, me estafaste. ¿Cómo es posible? Todo te di a ti. Vas y le pides perdón. Y él te dice, te perdono, ya no te vas a dar ningún castigo. Y veo tu haratá, pero por favor, conmigo pintamos una rayita. De aquí en adelante ya nunca vamos a ser amigos. Eso se llama ritzui. El Yudí quiere que Hashem esté con nosotros berrazón, que es razón con voluntad, que esté contento. Y por lo tanto, dice Rabbeinu Yonah, Beod yitpalel, tiene que hacer tefilá el Baal Teshuvah, que aparte que Hashem le perdone las saberot, que lo acepte como antes. Dice, porque puede ser de que la haverá que hiciste ya te perdonaron y no hay ningún castigo, benifremina y surim, umikol que será. Ven la Hashem hefetzbo, pero Hashem no te quiere a ti. Uminhalo yitzel miado, y no quiero ningún regalo, ni mandes ni por favor, no mandes ningún ramo de flores, te lo aviento en la cara. Lo que me hiciste, te perdono y lo que te iba a castigar ya no te castigo. Pero no me vuelvas a hablar. Y la persona quiere que Hashem lo quiera el Yahpoz. Como dice el Pasuk, Hayim Birtzonó. Y así dice, el rezón, la voluntad es que Betabata Tzadikim, los Tzadikim quieren que le afeg razón a Hashem Yitbaraj, que Hashem los quiera, Sheyahpoz Baem. Entonces hay que hacer no nada más tefilá, Hashem, perdóname la verá. Quítame el ones, tisaco labón, sino también leitpalel Hashem, otro punto importante. ¿Cuál es el punto importante? Que aparte de perdonar la saberot, que estemos de matzab shel razón, hayim birtzono, que la vida de nosotros sea con razón de Hashem, que Hashem esté contentos, que volvamos a ser los mismos amigos de antes. Queremos regresar la relación como si no pasó nada. Si podíamos cortar esa parte de la historia, que es lo que hace la Teshuvah, se corta esa parte de la historia, no pasó. ¿De qué me estabas diciendo? Que yo te hice eso y eso no pasó, ya que yo itharet, Hashem lo borra. Entonces, tefilá de Tekabel la haratá que tuve.
perdóname los averot, quítame el onesh, el castigo, pero principal, que regresemos a que a estar iguales. Sigue Rabbenu Yonah y dice, Veodi palel bala teshuvah, y otra cosa tiene que hacer tefilá el bal teshuvah Hashem, ¿sí? Otra cosa le tiene que hacer teshuvah Hashem, sheazru el teshuvah, que lo ayude toda la vida a hacer teshuvah. Ahora que estamos en el tema de que estamos reconstruyendo el nexo, ¿quieres que te diga? Yo sé que otra vez se va a romper. Vamos a regresar en Kippur dentro de 15 años y voy a regresar con el mismo cuento. Hashem, ayúdame siempre a hacer teshuvah. 3 nekudot. Primer punto, tefilá, recibe la jarata, el arrepentimiento de mis averot y bórrame los hataim, que no tenga ninguna repercusión. Número 2, que acéptame que esté berrazón. Número 3, ayúdame a hacer teshuvah. Y así escribe Rabbenu Yonah en el Shara Rishon, que uno de los regalos más grandes que hay en la teshuvah, y así dice, Veidver Torah, está escrito en la Torah, que Azor Hashem la Shavim, Hashem ayuda a los que hacen teshuvah, kasher en yativ amaseget, más de lo que el humano lo puede hacer. Hashem te empuja. Vihadesh bekirbam ruach teorah, y Hashem les manda la Tará y adquieren Malat Ahavató, el amor de Hashem. Una de las mitzvot más difíciles de hacer en la Torah es Ahavat Hashem. Muchas personas nada más cumplen la Torah por irá, por temor. Tienen temor. Ahavá es la madrigá más grande. El Rambam dice que es la categoría más grande. Dice Rabbenu Yonah, cuando la persona se teshuvah recibe un regalito, que Hashem te da Ahavá. Y Mimela, tú eres Ohev Hashem, kasher en yam tivan maseget. Afirmo que es algo que no estaba al alcance de ellos. Sabe que el que hace teshuvah, el mejor regalo que se lleva, aparte de perdonar a verotes que le meten en él su corazón a Ahavat Hashem, llega a la categoría que es más grande. Entonces, Yitpalel, el Baal Teshuvah, que Hashem nos ayude a nosotros, ¿para qué? Que Hashem nos ayude a nosotros para llegar a la madrigá de Ahavat Hashem. En el Sefer del Mabit, en el Sefer Bet Elohim, escribe el Mabit, que es teshuvah, Kereval Hashem erihu kahet, 4 palabras, acercarse a Hashem de lo que nos alejamos de la saberot que nosotros hicimos. Le mashal, estoy aquí parado. ¿Quieres pasar aquí, por favor, junto a mí? Pasa, por favor. Pasa aquí. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Mordejai. Estamos juntos. Yo voy a dejar un paso para allá y tú uno para allá. Y uno para allá. Cuando una persona se aleja de Hashem, ya se alejó 2 pasos. Das un paso y Hashem se aleja un paso. Entonces la persona, cuando hace teshuvah, es kreval Hashem erihu kahet, acercarte a Hashem de lo que te alejaste de la saberot. Pero el paso mío es limitado. ¿Cuánto puede ser mi paso? Ya te puedes sentar. Ya te puedes sentar. ¿Cuánto es el paso mío? Medio metro. Y si yo me alejé 500 metros, 100 kilómetros de Hashem, yo me acerco que un paso, se acerca un paso, todavía está muy lejos, ¿no? Yehudí. El paso de Hashem es todo el universo. Por más alejado que tú estés de Hashem Yitbaraj, cuando tú das un paso de medio metro, Él da un paso de todo el universo y se acerca a ti. La mitzvah de la teshuvah es Kereval Hashem erihu kahet. Ese es el 4 punto que nosotros mitpalelim Hashem Yitbaraj cuando hacemos teshuvah. Hashem, sí, acepta mi tefilá, mi vidui, que hice, que me arrepentí. Hashem, por favor, Hashem. Número 2, que esté berrazón. Por favor, Borei Olam, yo necesito que esté berrazón. Ayúdame a hacer teshuvah 3. Pero lo principal, acércate a mí. No te alejes de mí. El acercamiento de Hashem para que tenga la mitzvah de Ahavat Hashem. Atam mitpalel, cuando hace el vidui delante de Hashem, el Yehudí que mitpalel. El Yehudí mitpalel que yitkarev Hashem Yitbaraj. Eso es tabol lefaneja tefilatenu. Acércate a mí. El rihu kahet que provocó. Acércate, Boreolam, a mí. Termina y dice Rabbenu Yonah sobre el pasuk de Sefer Oshea. Que hoy imagen de Barim. Hagan vidui de Barim. Beshuvo el Hashem. Imru elav, díganle a Hashem, kol tisabon. Perdona todas las saberot. Bekach tov. Y toma el tov. ¿Qué es kach tov?
Explica Rabbeinu Yonah que cuando una persona tiene muchos averot, sus mitzvot que hace no alumbran bien delante de Hashem, porque las hizo una persona opaca. Y las mitzvot como que quedan pendientes ahí. En el momento que haces tú teshuvah, todas las mitzvot vuelven a ¿qué? Alumbrar. Le digo a Hashem, Kach Tov, toma por favor tú Hashem el Tov, acerca la Tová, recibe las mitzvot de nosotros. Y así dice el Lashon de Rabbeinu Yonah, que a la hora de la teshuvah, Hashem recibe un regalo de nosotros. Porque cuando una persona hace teshuvah, ¿sí? Aparte de todas las malot, cuando uno se contenta con su compañero, tiene que llegar con un ramo de flores, después de todas las cosas. Ya después de todas las madregot, haratá, ritzui, kreval Hashem, sí, nos ayuda para hacer teshuvah, ahavat Hashem. Pero hay que llegar con Hashem Yitbaraj, con un ramo de flores. Es la última madregá, Kach-Tov. Hashem, toma las mitzvot que no alumbraron, las mitzvot que vamos a hacer y las mitzvot que hicimos. Por eso hay una alajá que en estos 10 días de Teshuvah, y especialmente en Yom Kippurim, hacemos muchas humrot. Hay gente que en Kippur no habla ninguna palabra de Sijá Betelá, ni una palabra. Ojalá pues, todo el año no haya un Sijá Betelá. Hacemos humrot, no se come pat paltar. ¿Qué estamos engañando a Hashem? Que nada más no vamos a ver pat paltar, gonev dat a makom. No, cuando Hashem se encuentra con nosotros, tiene que haber un comportamiento diferente. Cuando tú invitas a tu casa a un jajá muy grande, en Shabbat llega, todo bien, acomodado, los niños sentados, todos bien así, con su traje, su corbatita, todos cantando. No hay ninguna pelota, ningún balón que vuela, nadie grita, nadie se enoja. ¿Tú crees que el jajam se la cree que así es todos los Shabbatot? Él sabe que hay un poco de desorden, pero si tú no haces ese orden, es un bizayón, es un desprecio al jajam, que no lo recibiste según lo que él se merece. Akadosh Baruj Hu viene con nosotros estos 40 días, especial los 10 días Rosh Hashanah, Yom Kippurim, y muy, muy especial en Kippur. Lo tienes que atender porque está frente a ti. Y él sabe que todo el año no haces así. Sabes que te comportas diferente. Pero ser como todo el año es chutzpah, es un descaro. No es falta, no es respeto, es falta de respeto a Hashem Yitbaraj. El comportamiento de nosotros tiene que ser diferente. No es gonev dat a makom. Nosotros llegamos y decimos a Hashem, la teshuvah, pero te damos un ramo de flores. No todos los días le llevamos a mamá un ramo de flores. El día de su cumpleaños se lo llevamos, porque hay un poco más de acercamiento. Por lo tanto, en este día, en la sede de Yom Kippurim, tenemos que llevar un ramo de flores. Bekach Tov. ¿Cuál es el ramo de flores? Las hombrot que hacemos, el acercamiento que nos acercamos hacia Hashem. Renovamos el nexo. Y como el ejemplo que dije, el de la cuerda, ¿para qué la cambió el marinero si de todo se va a ensuciar? Pero si deja la misma cuerda de antes, se rompe y el barco se pierde. Pero si la cambias cada año, cada 2 años, cada 3 años, la cuerda no sé qué, la cuerda no se rompe. Y esa es la importancia. Para hacer un resumen, la mitzvah de Vidui es la amod lifnei Hashem, pararse a Hashem, no para que tú hagas un análisis particular, sino con Hashem, porque vas a tratar de ¿qué? De resolver el rompimiento del nexo. Y por lo tanto, primero reconoces, no somos azepanim, nosotros somos los responsables, queremos restablecer y hacemos una tefilá que te cabe la haratá de nosotros, y después que te cabe el rizui, que seamos merutzim, aceptados ante a ti como si no pasó absolutamente nada, y ayúdanos a hacer teshuvah para llegar a la madregá de Ahavat Hashem, que la teshuvah lleva al Yehudí a la madregá más grande que se llama Ahavat Hashem. Y por medio de eso nosotros nos acercamos, mitkarvim Hashem, lo que nos alejamos, porque teshuvah es kreval Hashem erihuk ahet, y las mitzvot meirot, las mitzvot van a ser todas las mitzvot que hiciste en el año. A lo mejor tenían 100 watts, ahora van a ser de 1 millón de watts.
Esa es la madrega de la Teshuvah. Es como si pongo aquí un foco y pongo 10 sábanas. Ves un poco el reflejo, quito y te vas a deslumbrar. Eso es lo que hace la mitzvah y es la tefilá que hace el Yehudí. Kach tov Hashem, recibe el tov de nosotros, un shalemá parim sefatenu, y vamos a pagar los korbanot con nuestros labios. Ya no hay bet hamikdash, pero tenemos nosotros la fuerza en nuestros labios. Este pasuk que estoy diciendo ahorita, lo vamos a decir todos en la tefilá de Yom Kippurim, cuando digamos el seder de la abodá. Acabando la abodá, cerramos el ejal en Musaf, le decimos Hashem Yitbaraj, Hashem, ya no tenemos ahora, en la época de nosotros, el Bet HaMikdash, y así decimos, no tenemos nada. Lo hatat velo halabim, lo ta'ara velo tevila. No hay ketoret, ni hay korbanot, ni hay Bet HaMikdash, ni hay Sair Azazel. No tenemos nada, ya no hay nada. La capará era en Yom Kippur con el Cohen Gadol, que decía el Shema Meforash 10 veces. Y la gente decía Baruch Shem, porque hay un Masigim, la saga de Akadosh Baruch Hu. Y dice, no tenemos nada. Abal natata lanu Hashem, lo que nos diste Yom Kippurim. No esto, no esto, no esto, no esto. Pero tenemos Yom Kippurim para lejaper y para restablecer el qué. Para restablecer el nexo. Y termina, Benemar, y trae ese pasuk, que hoy imagen de Barim. Tomen ustedes el vidui. Beshu el Hashem. Imbru elav, díganle a él, kol tisabon. Tisak todo abon, bekachto, y toma las mitzvot de nosotros. Ahora, todas las mitzvot de nosotros que van a alumbrar un shalemá parim sefatenu, para que nosotros paguemos los korbanot como nuestros labios. Tenemos la fuerza, el Yehudí, que con los labios de nosotros, con las palabras de nosotros podemos renovar el nexo con Hashem Yitbaraj, un shalemá parim sefatenu. Nada más, para que entendamos el koach que tiene un Yehudí, les voy a contar un sipur norá que pasó en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. El Admur de Klosenberg, yo lo conocí, lo vi 2 veces en mi vida, 2 veces. Él, en la guerra, lo mataron a su esposa, a sus 11 hijos. Él después regresó, se hizo rab, estuvo en Netanya. Él vino a México una vez. Cuando yo tenía como 10 años de edad. Llegó al CNIS de Córdoba. Yo no me acuerdo que había una fila larga para besarle la mano. Malach Hashem Seoch. Nada más una anécdota, yo no doy ninguna explicación. El día que él llegó a México, sí, hicieron huelga a los cines de México. No. Y el día que se fue, se acabó la huelga. Y la segunda vez, yo lo conocí a él, lo vi en Netanya, estaba yo con mi papá, Zichron Libraja, llegamos a Hasiba Betacles, llegó el Admur de Klosenberg. El Admur de Klosenberg, él, después de toda la Shoah, volvió a regresar al Hasid de Klosenberg, Talmidei Jajamim, todo. Una cosa grande, después de haber pasado lo que él pasó. Cuando él estaba una vez, en el año 1944, casi el último año de la guerra, Rosh Hashanah, estaban ellos en un bosque, estaban trabajando para cortar leña para los alemanes, y era en Alemania. Y él juntó a los Hasidim que estaban con él y dijo, vamos a hacer una tefilá de Rosh Hashanah, me la sé de memoria, vamos a hacer Shahrit, Musaf, yo voy diciendo la miré en voz alta y cada quien repite Hashem, Sefatá y Tiftá, Baruch Atah Hashem, yo me la sé, y todos ponen Kavaná, y nada más pusieron a alguien que esté checando que no vengan los nazis, porque si no a todos los acababan para que avisaran. Entonces empezaron y dijeron la tefilá toda de memoria, toda la tefilá, Marjuyot, Zichonot, Shofarot, y cuando acabó la tefilá les dijo el Admur de Klosenberg, pero faltó lo principal, no hay shofar. Dijimos, cuando se dice la barajá de Malchuyot se toca el shofar, Zichronot se toca el shofar, Shofarot se toca el shofar. Rosh Hashanah sin shofar, Aikar Haser Minaser, falta lo principal. Les dijo, no se pongan tristes. El pasuk dice, Ashrei Ha'am Yodeh Teruah, bienaventurado el pueblo que conoce la teruah. No dice Ashrei Ha'am toquea, que toca la teruah, ni dice Ashrei Ha'am shomea, que escucha. Yodea teruah. Nosotros estamos aquí, en este bosque, escondidos,
Y nosotros, Yodim la teruá, la sabemos más que lo que la están escuchando. Entonces, hermanos, en América están escuchando el shofar. Nosotros no podemos escucharlo. Pero nosotros somos Yodé teruá. Sabemos lo que la teruá lo hace. El Yehudí puede llegar a una categoría más alta, a veces aún sin tener la oportunidad de hacer las cosas. Cuando hay matzabim difíciles, y aún así el Yehudí Moser Nafsho y se esfuerza. Hashem Yodé teruá, no dice toquea teruá. Le dijo a sus alumnos, estamos aquí bajo las garras de los nazis y Machshemam Bezichram, pero nosotros somos Yodé teruá, y se salvaron, todo ese grupo se salvó, y el Admur llegó a los Estados Unidos, después llegó a Israel, hizo muchas cosas, se volvió a casar, muchas cosas pudo hacer. Eso es la fuerza de Am Yisrael, Yodé. Nosotros tenemos que ser que Yodé. Por eso nosotros decimos en la tefilá de hacer Yom Teshuvah y Kippur, Zochrenu leHayim, recuerdos para la vida, Melchat Kodbenu el Sefer Hayim. ¿Qué es Zochrenu y qué es Kodbenu? Como todos saben el Sidur, Zochrenu leHayim, Melech Hafez Bakayim, Kodbenu el Sefer Hayim. ¿Qué es Zochrenu y Kodbenu? Recuérdanos, dice el Hatam Sofer. Zochrenu es sobre las cosas que nosotros pedimos, las cosas materiales. Le dijimos, Señor, recuérdanos, porque las cosas materiales son por 1 año, por 10 años, por 100 años, pero recuérdanos, mándanos cosas buenas. Pero hay otra cosa que es Kodbenu, las cosas espirituales que Hashem escribe es para la eternidad. La persona en Olam Haba es eterno. Le pedimos a Hashem, Zochrenu es recordar, nada más es algo que tiene valor por 100 años, algo que tiene valor por 50 años. Pero hay Kodbenu, lo que tiene. Pero dijo el Hatam Sofer, pero el Zochrenu es muy importante. No lo desprecies, porque sin Zochrenu no hay Kodbenu. Si las cosas materiales no las tenemos bien, y no hay tranquilidad, y no hay parnasá, y no hay refuah shelema, entonces el Kodbenu, las cosas espirituales se desmoronan. Somos de carne y hueso. Por lo tanto, primero se pide por Zochrenu, por las cosas materiales. ¿Para qué? Para que sea nada más un escalón, no una finalidad. Que sea un escalón para todos nosotros, que tengamos Parnasá Tová, que Hashem mande año de Parnasá Tová, de Piriá Beribia, de Shalom, de Refuah Shelema, de Hinuch Habanim, todas las cosas materiales, para que hagamos un Kodbenu muy bien, que sea un Kodbenu, que seamos Am Yodé teruá, Ashrei Am Yodé teruá. Nosotros conozcamos la cosa, que eduquemos a nuestros hijos al Birkei Torah Be'ayirá, saber que las cosas espirituales son las que le dan el Kiyum a Am Israel. Am Israel mitkayem, y Am Israel continúa por esas cosas tan importantes. El Hinuch de nuestros hijos, los Mekomot HaKedushá, las Yeshivot HaKedoshot, los Batei Yaakov, los Kolelim, los Batei Knesiyot, las Keilot HaKedoshot, que le dan el Kiyum, le dan el ton a Am Israel. Eso fue lo que nos enseñó el Admur de Klosenborg, que cuando era joven pasó Shiv'a Medurei Gehinam, ¿saben qué es? Por los 7 infiernos que estaban aquí en la tierra. No dicen que Dante habló del infierno, pero el infierno que pasó del 39 al 45, ese sí fue el infierno de verdad. Fue un infierno aquí, Alea Damot, en la tierra. Y hubieron grandes tzadikim que pasaron y Italú, y vieron el lado positivo que el Yehudí tiene que tener en la vida. Que Hashem nos escriba a todos, de Sefer Ahayim Be'ashalom, que nos escriba en las mejores cosas. Pero hablamos del tema Ikarí, de la importancia del día de Yom Kippurim, de la mitzvah del Vidui. Baruch Adonai Leolam, amén, amén. Muchas gracias.